Había un hombre que tenía un hijo al cual amaba demasiado. Este hombre era operador de puentes de trenes, específicamente esos puentes que se levantan y se cierran. Un día, su hijo, a quien él amaba, estaba jugando debajo del puente y este hombre se ve obligado a tomar una decisión. La vida de muchos, ya que el tren está viniendo lleno de personas, o la vida de su propio hijo. Cerrar el puente significaba matar a su hijo. Abrir el puente significaba sacrificar la vida de muchos. Pues al igual que en esta historia, Dios tomó una decisión para el beneficio de muchos. Muchos que por lo general no toman en cuenta lo que Dios ha hecho por cada uno de ellos. Así como esta gente que estaba en el tren ignoraba lo que el sacrificio de este hombre estaba haciendo, de la misma manera hoy mucha gente ignora lo que Dios ha hecho por la vida del hombre. Le animo en esta hora a que usted pueda escuchar el mensaje de Dios en esta mañana. Muy buenos días, qué bueno que podemos reunirnos una vez más a través de las redes sociales. Confiamos que cada uno de ustedes se encuentra muy bien en casa al lado de su familia. Les animamos a seguir confiando en la palabra de Dios. Medítela día a día, pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bienvenidos a nuestra reunión. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirán. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también.
yo también. Si los montes se arrodillan, yo también. Si los mares se someten, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. Si los cielos te obedecen, yo también. Si las rocas te adoran, yo también. Y si aún me queda mucho que expresar, 1,000,000 de veces volveré a cantar. Salva, viniste por mí, peleaste por mi corazón. Allá en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez, pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. La vida de Abraham en su caminar con Dios empieza con una promesa. Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te engrandeceré, le dice el Señor, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué es importante para nosotros ver y estudiar la vida de Abraham? En primer lugar, porque la vida de Abraham está conectada con la promesa que Dios le hace al hombre después que pecó. Inmediatamente el hombre pecó en Génesis 3, Dios le da una promesa de que iba a levantar una simiente nueva, una generación nueva, porque la generación de Adán ya quedó apartada y separada de Dios, y Dios tenía que levantar una nueva generación, una generación que va a ser levantada por medio de Jesucristo. Y en el caso de Abraham, nosotros vemos que Dios lo escoge a él para traer esta bendición sobre la tierra, y Dios va a usar a Abraham y a sus generaciones para que el Salvador de este mundo venga a la tierra. Dios llama a Abraham, como Dios también nos llama a cada uno de nosotros. Y cada evento en su vida sirve para edificar lo que Dios está estableciendo. Pero Abraham va a ser sometido a una prueba que creo que ninguno de nosotros quisiera tener, ya que Dios lo llama para que él pueda sacrificar a su hijo al que ama. Veamos qué es lo que la Biblia nos dice en Génesis capítulo 22, verso 2.
Y dijo Dios: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham tiene a su único hijo, a Isaac. Isaac es hijo de la promesa. Pero veamos cómo responde a Abraham a la petición que Dios le está haciendo. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Esto solamente nos muestra que Abraham está totalmente confiado en Dios. A pesar de que él no lo entiende todo, él confía en Dios. ¿Y cómo es que Abraham puede confiar en Dios a pesar de una petición tan fuerte que Dios le está haciendo? Es que Abraham tuvo un hijo en la edad avanzada, es decir, algo que comúnmente es imposible. Y como Abraham aprendió a caminar con Dios en cada evento pequeño en su vida, pudo ver la mano de Dios moverse a través de él. Para él no era algo diferente esto que Dios le había pedido, pues él sabía y confiaba de que si Dios le ha dicho que tiene que sacrificarlo, él sabía que Dios podía levantar a su propio hijo de los muertos. No vemos, por ejemplo, en la Biblia registro de cómo se sintió Abraham. Esto es interesante porque Abraham no caminaba por vista, sino caminaba por fe. Es decir, Abraham comenzó a caminar no por lo que sentía o por sus sentimientos o por sus emociones. Muchos de nosotros hoy en día somos atrapados por nuestras emociones y nuestras emociones y nuestros sentimientos nos dominan a pesar de las circunstancias. Pero sin embargo, vemos que en la vida de Abraham esto no es así. Abraham no dejó que las emociones irrumpieran con el llamado y con el plan de Dios. Al parecer nosotros no vemos ninguna duda, y tal es el caso que él se levanta temprano para ejecutar lo que Dios le había dicho. Dios le dice a Abraham que él tiene que ofrecer holocausto. Pero ¿qué cosa es ofrecer un holocausto? ¿Qué significa un holocausto? Bueno, era el sacrificio que se hacía de un cordero para primero matarlo y luego quemarlo ante la presencia de Dios. Pero en este caso Dios le dice que tome a su hijo. Es decir, Dios no le está diciendo que lleve a un cordero, sino Dios le está diciendo a Abraham que lleve a su hijo, que lo mate y después lo queme ante su presencia. Ahora, una pregunta que muchos de nosotros nos haríamos sobre este punto es: ¿mandaría a Dios en este tiempo a hacer un sacrificio como el que le pidió a Abraham? La respuesta contundente es no. Y usted se preguntará, ¿por qué no? Porque Abraham marca un antecedente único en la historia redentora de parte de Dios. Porque Abraham es necesario que cumpla esto para que Dios pueda establecer lo que Dios ha propuesto y lo que Dios ha establecido para la salvación. Es decir, para la generación que Dios le va a dar a Abraham para que pueda a través de su generación venir el Salvador. Pero esto obedece a algo más. ¿Probó Dios realmente a Abraham o reveló Dios lo que había en el corazón de Abraham? Es interesante porque una prueba nos sirve para ver qué cosa es lo que hay en el corazón del hombre. Y lo que nosotros podemos ver en el corazón de Abraham es que Abraham no tenía dudas. Yo quiero que usted piense en esto. ¿Probó Dios a Abraham para producir fe en él? ¿O probó Dios a Abraham para revelar la fe que había en el corazón de Abraham? Esto es importante entenderlo porque lo que nosotros vemos es que a través de esta prueba se revela lo que hay en el corazón de Abraham. Y en el corazón de Abraham, como vemos aquí, no hay dudas en presentar a su hijo único, al que ama, para ser sacrificado. Esto es muy interesante porque esto es figura de algo que Dios más adelante va a hacer. Dios, la Biblia nos enseña que envió a su hijo único, al que ama, para ser sacrificado en esta tierra. La Biblia nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Como vemos, esto nos revela claramente la figura de lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a establecer. Es decir, la salvación para todos los hombres. Dios le había prometido a Abraham que en Isaac tendría descendencia. Podemos verlo esto en la Escritura. En Génesis 21:12 dice: pero Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. Dios le está diciendo a Abraham que en Isaac él iba a tener descendencia. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él dice es. Y Abraham no tenía ninguna duda de lo que Dios estaba haciendo con él. Así que si Dios le dijo: lleva a tu hijo para ser sacrificado, Abraham fue y lo hizo. Y él estaba dispuesto con todo su corazón a que su hijo sea sacrificado. Esto podría sonar absurdo para nuestro tiempo, porque ¿quién mataría a su propio hijo? Pero como lo hemos dicho antes, este tipo de pruebas Dios ya no las hace. ¿Por qué? Porque esto marca un precedente y un testimonio único para la redención del mundo. Porque Dios, a través de Abraham, iba a establecer una generación nueva, una generación diferente a la generación caída que ha quedado establecida en la tierra por causa de Adán y su pecado. A través de Isaac, Dios estaba prometiendo una descendencia por la cual vendría el Salvador del mundo, que es Cristo Jesús, y a través de Cristo Jesús una generación nueva se va a levantar, que son todos los hijos de Dios, que son por medio de Cristo Jesús. Abraham está confiando plenamente en las promesas de Dios. Él no tiene duda en la promesa, pero la pregunta es: ¿cuántos de nosotros hoy en día podemos confiar de esa misma forma en las promesas de Dios? Porque una cosa es confiar en las promesas de Dios y otra cosa muy distinta es confiar en el Dios que da las promesas. Y ciertamente puede haber mucha gente que conozca las promesas de Dios, pero el hecho de que las conozca, las recite, las hable y las diga, no significa que en el momento en que las pruebas vienen, las pongan necesariamente por obra. Lo que nosotros podemos ver aquí en la vida de Abraham es que Abraham confió en el Dios que le dio la promesa. La promesa sí es importante, pero el Dios que le dio la promesa es donde él tiene su confianza. La confianza no está solamente en su palabra, sino en Dios, quien dio esa palabra. Y esto para nosotros es importante porque hay mucha gente que realmente no pone esa confianza en Dios, sino pone la confianza en un caminar, pero sin conocer verdaderamente a Dios. Algo que nosotros tenemos que ver y evidenciar es que Abraham aprendió a caminar con Dios en el día a día. El día a día es muy importante no solamente para Abraham, sino también para nosotros, porque a través de cada evento, de cada suceso en nuestras vidas, Dios va edificando una fe fuerte y sólida, de tal manera que nosotros podamos creer lo que Dios está diciendo y podamos poner firmeza y poner toda nuestra seguridad en lo que Dios ha dicho y ha prometido. Veamos ahora cuál fue la actitud de Abraham. Veamos Génesis 22, verso 5. Entonces Abraham dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Yo y el muchacho volveremos. ¡Qué increíble! Abraham tenía una seguridad inquebrantable en su corazón. Qué interesante, porque la fe de Abraham se basa en el Dios que él ha conocido y que sigue conociendo. Él no tiene dudas en que Dios puede traer a su hijo de la misma muerte. Esto evidencia de que Abraham había matado al muchacho en su corazón. Y hay un registro bíblico de esta evidencia. Veamos qué es lo que nos dice la Escritura en Hebreos 11:19. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Abraham sabía que las promesas de Dios son verdad
y que son inquebrantables y que su palabra es firme y segura. Lo que Dios ha dicho, eso va a ocurrir. Y él confió en esa palabra. Nuevamente, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él ha dicho es, y es justamente la fe que Abraham tiene. Hasta este momento, en la vida de Abraham y en el registro bíblico, nosotros no vemos un antecedente de que un muerto haya resucitado. Pero esto es necesario que sea así, porque la promesa que Dios le da a la humanidad en Génesis 3 es que Dios iba a levantar una simiente incorruptible a través de Cristo Jesús. Es decir, que a través del Salvador del mundo, Dios iba a levantar una generación victoriosa. Y la pregunta que podríamos hacer en este punto es, ¿por qué una generación victoriosa? Porque Jesús resucitó de los muertos, lo cual implica que Él venció a la muerte. Y esto a su vez significa que cada persona que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, un día resucitaremos como Cristo resucitó. Esta es la promesa que Dios ha dado a una generación que ya venció a la muerte. Si bien es cierto, la muerte es un hecho y es una evidencia que nosotros vemos día a día en nuestra sociedad hoy en día. Pero esto es solamente temporal. Porque en su segunda venida, la Biblia nos enseña claramente de que un día los muertos en Cristo resucitarán primero, porque la muerte ha sido vencida. Y en esta historia nosotros podemos ver el registro de lo que Dios está haciendo en la vida de Abraham. Por eso es que aquí la Escritura nos dice que aunque Abraham literalmente no mató a su hijo, es decir, físicamente no lo sacrificó, en su corazón lo había sacrificado y en sentido figurado lo recibió de vuelta. Esto era necesario para que, así como él recibió de vuelta a su hijo, nosotros vamos a ver la resurrección de Cristo, y a través de la resurrección de Cristo, toda la humanidad en Cristo va a resucitar. Los que están en Cristo primero para vida eterna, pero los que están fuera de Él también van a resucitar luego para una destrucción eterna. Por esto es importante que nosotros podamos comprender lo que la Escritura nos está enseñando a través de la vida de Abraham. Veamos ahora qué más nos dice la Escritura sobre este evento en la vida de Abraham. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Esto es interesante e importante remarcar, porque lo que vemos acá es que Isaac estaba caminando con su padre. Él estaba de acuerdo. Es importante notar algo aquí. Abraham era un hombre de más de 100 años e Isaac era un muchacho. Sin embargo, vemos aquí que él está llevando la leña para el sacrificio, para el holocausto. Esto es muy similar a lo que nosotros vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él cargó el madero, es decir, Él tomó su cruz hasta ir al sacrificio. Isaac no fue obligado, de la misma manera en que Jesucristo tampoco fue obligado a cumplir el mandato que Dios estableció. Isaac fue con su padre sabiendo lo que él iba a hacer. Jesucristo vino a esta tierra a cumplir el plan y el propósito que Dios estableció. Vemos estas similitudes que se presentan entre Isaac, figura de Cristo, y entre Jesucristo, cuando vino a esta tierra para ser sacrificado. Vemos también la figura en Abraham. Abraham representa a Dios, que entrega a su hijo para el sacrificio. Dios Padre, por eso, entrega a Jesucristo para el sacrificio, para poder rescatar la vida del hombre que ha sido perdida en Adán con el pecado. Otra cosa que vemos es que Abraham no sabe cómo Dios va a hacer, pero confía en lo que Dios hará. Muchas veces nosotros queremos ver respuestas de parte de Dios desde nuestro propio ángulo o desde nuestra propia perspectiva. Pero algo que tenemos que aprender a ver es que Dios trabaja de maneras diversas. Él no tiene un formato. Y lo que nosotros creemos o pensamos que Él debería actuar como nosotros quisiéramos, no necesariamente va a ser así.
Como hemos visto y como vemos, Dios trabaja de manera distintas y esta no es la excepción. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío. Y él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. ¿Y dónde está el cordero? Es la pregunta que hace Isaac a su padre Abraham. Y Abraham le responde: Dios proveerá, es decir, Jehová Jireh, Él va a proveer. Y podemos ver la respuesta clara a esta pregunta cuando Juan el Bautista en el Nuevo Testamento dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, Dios ha provisto un Salvador. Dios ha provisto un sacrificio para libertar al hombre de la esclavitud en la que camina hoy en día. Génesis 22:9 dice: Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Abraham tenía más de 100 años. Este muchacho, si hubiera querido, él se hubiera libertado fácilmente de su padre. Sin embargo, él permitió que su padre lo ate y fue con él al sacrificio. Es interesante ver la obediencia de Isaac y esto es algo digno de resaltar, pero es figura de lo que Cristo hizo. La Biblia nos enseña que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. La fe de Abraham no está basada en emociones ni tampoco en sentimientos. Literalmente Abraham está dispuesto a matar a su hijo porque sabe que Dios lo puede traer nuevamente de la muerte. Y él está dispuesto a hacerlo, pero veamos qué es lo que nos dice el siguiente versículo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Aquí estoy. Y el ángel dijo: No extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Vemos aquí en Isaac la representación de Cristo que se hace evidente, porque podemos notar muchas similitudes entre Isaac y Cristo. Por ejemplo, veamos algunas de ellas. Ambos fueron amados por su padre. La Biblia nos enseña que Abraham amaba a su hijo Isaac, pero también la Biblia nos enseña porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra similitud que nosotros podemos ver en este punto es que ambos fueron ofrecidos en el mismo monte. Si bien es cierto, la Biblia nos habla de la tierra de Moriah, en uno de los montes, pues Jerusalén fue establecida sobre ese lugar, y en uno de los montes, que en el caso fue en el monte Calvario, donde fue sacrificado Jesucristo, vemos las mismas similitudes entre Isaac y Cristo. Otra similitud que nosotros podemos ver es que en ambos casos esto ha sido establecido y ordenado por Dios, porque esto cumple un plan y un propósito eterno para la vida del hombre. Otra similitud que nosotros podemos ver es que ambos llevaron su leña. En el caso de Cristo, llevó su cruz para ser sacrificado. Isaac llevó su propia leña para ser sacrificado y Cristo Jesús llevó su cruz para ser sacrificado. Otra similitud que nosotros podemos ver es que ambos se ofrecieron a su propio criterio y bajo su propia voluntad a su Padre. Es decir, ellos fueron sumisamente y obedientemente para obedecer lo que su Padre les pidió. En el caso de Isaac, para ser sacrificado, y en el caso de Cristo, que fue sacrificado por causa de nosotros. Y una similitud más que nosotros podemos ver es que en el caso de Isaac fue librado de la muerte, y en el caso de Jesucristo también fue librado del imperio de la muerte, es decir, Jesucristo resucitó. Si bien es cierto, Isaac no fue sacrificado literalmente, pero en el corazón de Abraham
fue sacrificado porque Abraham tenía la certeza de que Dios lo podía librar de la muerte. Es por esta razón que nosotros vemos en el libro de Hebreos que Abraham lo recibió nuevamente a la vida en sentido figurado. Como vemos, Dios prometió una descendencia a Abraham con el único propósito de que a través de su descendencia venga el Salvador de este mundo. Pero también nosotros aquí podemos ver el cumplimiento de la promesa establecida por Dios en Génesis 3:15, que una simiente iba a tumbar, iba a pisarle la cabeza a Satanás e iba a levantar una nueva generación limpia y sin pecado, una generación incorruptible que se levanta solamente por medio de Cristo Jesús. Todo aquel que viene a Cristo Jesús tiene vida eterna, nace para una nueva vida, y estas personas que somos todos nosotros los que estamos ahora en Él, somos una generación limpia y sin pecado que Dios ha llamado para establecer su reino. Un día, así como Cristo resucitó, todos nosotros resucitaremos con Él para vida eterna. Pero también tengo que comunicar lo otro, que así como muchos han rechazado a Dios, ellos también van a resucitar porque la muerte ha sido vencida y ha sido derrotada, pero ellos van a resucitar para condenación eterna. La única opción y posibilidad de salvación que tiene el hombre es solamente en esta vida. De modo que cualquier persona que escuche el Evangelio, el propósito del Evangelio es que el hombre pueda comprender el plan de Dios para su vida. Y el plan de Dios para la vida del hombre es salvación eterna. La Biblia nos enseña que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Es lo mismo que Dios está esperando en cada uno de sus hijos. Usted se preguntará, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para venir a vida eterna? Bueno, la buena noticia es que usted no tiene que hacer nada, solamente responder al llamado que Dios pone y hace en su vida. Si usted ha escuchado este mensaje con atención, usted se va a dar cuenta que Dios está llamándolo. Y si usted sabe de que aún usted no ha aprendido a caminar con Dios, de que aún usted hace su propia voluntad, de que aún usted hace lo que se le da la gana, apartado de Dios, no importa cuánta Biblia usted pueda conocer, si usted no ha aprendido a caminar con Dios, es solamente conocimiento humano, pero no le va a ayudar si esta palabra no es puesta a prueba. Dios edificó en la vida de Abraham una vida a prueba y él probó la palabra que había en él, de tal manera que Abraham en el momento indicado pudo responder satisfactoriamente delante de Dios. Dios quiere que usted aprenda a responder de la misma manera con Él. Le invito a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por cada persona que tiene la oportunidad de escuchar este mensaje. Yo te pido por sus vidas y sus corazones. Señor, yo no puedo hacer nada por ellos, pero tú sí puedes hacerlo. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oro, Señor, para que esta palabra pueda inundar sus corazones al punto de que pueda germinar aquella vida que solamente tú puedes dar y que solo tú puedes establecer en el mismo corazón del hombre. Te pido, Señor, que así como hiciste conmigo y has hecho con muchos hoy en día que ya siguen tu nombre y caminan contigo, Señor, te pido que hagas ahora con aquellas personas que han escuchado este mensaje y esta palabra y que están poniendo en esta hora su confianza en ti, están respondiendo al llamado. Si tú eres esa persona que te encuentras identificada con el llamado de Dios sobre tu vida, toma esta oración para ti. Dile: Señor, tú me conoces, Señor. Sabes cuántas veces he intentado cambiar por mí mismo y no he tenido éxito. Pero ahora me doy cuenta que tu palabra puede hacer lo que yo no puedo hacer en mi propia vida. Te pido, Señor, que seas tú trabajando en mí. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Dios le bendiga. Tenga una mañana extraordinaria. Qué buena palabra la del día de hoy. Hemos visto esta historia de Abraham llevando a su hijo para un sacrificio en obediencia a Dios.
pero también podemos observar la prefigura de cómo Abraham representa a ese Padre Celestial y cómo su hijo Isaac representa a Jesucristo. Hay muchas características y señales importantes, como por ejemplo, ¿quién llevaba la leña? Y la leña no la llevaba Abraham, la llevaba Isaac. Y podemos también ver prefigurado ello, como Jesucristo en la tierra, para pagar por el precio de nuestros pecados, Él lleva la cruz, el madero, en sus hombros. Vemos revelado todas estas cosas. Sigamos meditando en la palabra de Dios. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Como cada primer domingo de mes, celebramos juntos la Cena del Señor. Recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros y así nosotros pasamos a salvación por su bondad y misericordia. Les animamos a que puedan entrar a nuestra sala Zoom y participar de este tiempo memorable.